automáticos, de pago de impuestos, pago de tarjetas y demás. Pero la esencia del contrato de cuenta corriente bancaria es el pacto de cheque. Nace como consecuencia de la necesidad de protección de los fondos de dinero y de atesoramiento. Algunos tratan de relacionarlo con el cambista, una historia larga que no viene al caso ahora, no, o por lo menos no para las 2 horas que tengo para desarrollar todas las dos bolillas, y quizá hasta para un curso de posgrado. Muy interesante. Piensen ustedes que en los últimos 40 años en Argentina han desaparecido 38 bancos por distintas situaciones. Por la crisis del 2001-2002, bancos que han desaparecido porque han quebrado, autoliquidados, tristes historias de los ahorros de los argentinos depositados en los bancos, que a la hora de devolverlos no lo hicieron. Acuérdense los cacerolazos, la gente golpeando las puertas de los bancos para que le devuelvan los ahorros, en dólares, el que depositó dólares recibirá dólares, todas frases tristemente célebres de un país ciertamente muy complicado, ¿no? Muy casi inviable, le podría decir, y más si lo tenemos como referencia a la situación económica actual. Bueno, el cheque en todo esto es el modo operativo de circulación de la riqueza. Por supuesto que no hablamos de la letra de cambio, porque es prácticamente inexistente, y algo de pagaré también. Pero el cheque, como instrumento de pago, es el que por excelencia no solamente hace viable las operaciones comerciales en el país, sino en todo el mundo. Es una palabra inglesa que quiere decir contralor, es to check, viene es anglosajón, es un término anglosajón. Es necesario, aunque no indefectible. Hoy está siendo cada vez menos utilizado, a pesar de que mensualmente en el país hay transacciones que importan unos 450.000 cheques mensuales. Imagínense, el volumen es bastante importante. Está siendo sustituido por otros medios, todos los electrónicos, ustedes ya saben, con las transferencias electrónicas, la tarjeta de débito, la de crédito, los cajeros automáticos, los depósitos que tienen que aparecer en la cuenta del depositario en forma inmediata, las transferencias electrónicas en distintas cuentas en distintos países. El cheque está perdiendo, evidentemente, virtualidad. ¿Cuánto tiempo va a necesitarse para que desaparezca? No lo sabemos, como tampoco se sabe cuánto tiempo va a necesitar para que desaparezca la moneda papel o el papel moneda. No lo sabemos, pero la modernidad seguramente hará que prontamente estos cheques desaparezcan. Voy a hacer después un comentario muy escueto sobre el e-check, el cheque electrónico, que tiene más o menos reciente data, todavía no es muy utilizado, voy a hacer algunas breves referencias. ¿Qué es un cheque? Primera cuestión. Cheque es un papel de comercio, es un título cambiario de esencia bancaria y consecuentemente comercial. Es una orden de pago pura y simple de pagar una suma determinada de dinero a una persona determinada mediante una orden que se le da al banco llamado girado, pero no tiene la condición de girado de la letra de cambio, se le denomina girado porque contra él se gira la orden de pago, pero no hace las veces de girado y muchísimo menos girado aceptante, ¿verdad? De pagar una suma determinada de dinero en forma lisa y llana, no condicionada, en un tiempo determinado, en una moneda determinada y cumpliendo los requisitos que marcan fundamentalmente dos disposiciones legales: la ley de cheque 24452 y las OPASI, operaciones pasivas del Banco Central, OPASI 1 y OPASI 2. Ustedes tienen ya subida a la cátedra virtual
la OPACI 2, que es la reglamentación de la cuenta corriente bancaria y todo el sistema de cheques, y les acabo de subir desde la página también del Banco Central los motivos de rechazo de los documentos o pago de los mismos. Lo van a ver si consultan la cátedra virtual, van a ver en documentos recientemente subidos todos aquellos que están rechazados y imposibilitados de volverse a depositar o los que tienen segundo depósito. Estas causales a las que después me voy a referir son las que voy a tomar en el parcial. Causales de rechazo de los cheques, posibilidad o no de un segundo depósito. Es la bolilla, el punto 176, el cheque, régimen legal, el cheque, concepto de cheque, noción de sus orígenes y de operación práctica, función económica, comparación de su estructura con la letra de cambio del pagaré. Principal diferencia con el pagaré y con la letra de cambio es que la fórmula de los cheques tiene que ser entregada por la entidad bancaria, a diferencia de los otros dos, que pueden ser creados por la voluntad de las partes y que no requiere más que el formato que reclama la ley. En el caso del cheque, solamente puede ser entregado las fórmulas por una entidad bancaria, no lo puede crear el librador. Estas fórmulas se entregan a pedido del interesado y son entregadas al mismo, al cuenta correntista, contra la firma del recibo correspondiente. Si no hay recibo de entrega de la fórmula, es causal de rechazo de cheque. Muy importante. Es decir, cuando la entidad bancaria le entrega al cuentacorrentista la fórmula, el talonario de cheque, es la chequera, vulgarmente denominada, debe suscribir un recibo de recepción que el banco guarda como resguardo de esa entrega. Sin ese talonario, el banco puede negarse a pagar el cheque porque puede entenderse que la chequera ha sido entregado indebidamente y la circulación de todos los cheques respectivos no tienen origen legítimo, con lo cual el banco puede negarse al pago del mismo. Respecto de letra de cambio, no existe la figura, ya les adelanté, de girado aceptante. Hay una relación entre dos personas o dos emplazamientos. El cuenta correntista, denominado cliente o librador, y el banco. Banco girado no tiene la condición de girado aceptante. Hay un pacto de cheque y hay una provisión de fondos que el cuenta correntista debe hacer efectiva en su cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. Esta provisión de fondos es esencial para la existencia del pacto de cheque. Sin suficiente provisión de fondos o sin autorización para girar en descubierto o sobregiro, el banco puede negarse al pago del cheque. Los fondos se depositan por las formas habituales, por cajero, por transferencia, en la cuenta corriente, y la autorización para girar en descubierto es una atribución que tiene el banco y que se hace efectiva a través de una calificación de una carpeta. A uno lo califican para saber si puede tener o no una autorización para girar en descubierto. El giro en descubierto es un préstamo que hace el banco, es un mutuo, que anticipa al banco en forma permanente y en forma mensual para que se pueda disponer de esa suma de dinero sin que existan fondos suficientes para pagar los cheques. Por supuesto que
ese giro en descubierto tiene un límite. De acuerdo a la carpeta, a la manifestación de bienes que tenga el cuentacorrentista, mayor será la autorización para girar en descubierto. La tasa más alta que se paga en el mercado local, en el mercado argentino, por encima de la tasa de financiamiento de la tarjeta de crédito, es la tasa que se cobra por el pago por encima del descubierto. Esto quiere decir que el banco tiene la atribución de pagar por encima de la autorización para girar en descubierto hasta un 10%. Esa es la tasa más cara que cobra un banco para sus operaciones activas. Si tengo una autorización para girar en descubierto de 1.000 pesos y pido autorización para girar 1.100, el banco me va a autorizar para poder girar esos 100 pesos por encima de esos 1.000 preautorizados y sobre esos 100 pesos me va a cobrar la tasa más cara que tiene prevista el banco para operaciones activas. Las operaciones activas, la tasa de interés activa, es la que cobra el banco cuando presta dinero. Y la tasa pasiva es el que paga el banco cuando un particular hace un plazo fijo. La diferencia entre la tasa activa y tasa pasiva se denomina spread, también de origen americano. De eso vive el banco, entre otras cuestiones. Vive de muchísimas cosas, sobre todo de comisiones. Comisión por mantenimiento de cuenta corriente, la comisión por la caja de seguridad, comisiones por las tarjetas de crédito, de débito, comisiones por el pago por el rechazo de los cheques, comisiones por certificaciones de cheques, un montón de comisiones, más el spread, la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa, es decir, el dinero que toma en plazo fijo y el que da para préstamos a terceros, eso se denomina diferencia. Ese spread es el que hace al monto de las operaciones del banco. De eso vive el banco. Y vive muy bien, por cierto, porque lo que sobra hoy, por ejemplo, en Argentina y en el mundo, es liquidez. Lo que ocurre es que, como se dice habitualmente, para demostrar, cuando uno pide un crédito, hay que demostrar que uno no lo necesita para que el crédito sea otorgado. Más allá de estas cuestiones coyunturales del IFE y de préstamos que otorga el Estado Nacional y el Estado provincial, los bancos tienen muchísima liquidez, muchísimo dinero, quiere decir. No tienen dólares, pero tienen muchos pesos, necesitan una rápida evolución de ese dinero para poder obtener ganancias. ¿Qué es lo que le conviene al banco? Que uno pida préstamos, que uno financie la tarjeta de crédito, que uno saque créditos personales a sola firma o créditos hipotecarios. Cuanto mayor es el volumen que presta el banco, mayor rentabilidad tiene. Ahora, para que a uno le presten, obviamente tiene que reunir ciertos requisitos sin los cuales es muy difícil obtener crédito. El crédito en Argentina es muy caro y estamos hablando de tasas del 60% anual para que una persona pueda pedir un préstamo. De eso vive el banco. Bueno, el modo de operar con el banco es a través de el cheque, una de las formas. También tenemos depósitos a plazo fijo, se pueden hacer virtuales. La tasa de plazo fijo a modo virtual online es mejor, es más atractiva que el depósito si uno lleva efectivo el dinero al banco. Esto es por la falta de lugar físico del banco para poder hacer ese tipo de operaciones. Entonces, las operaciones terminan siendo virtuales, terminan siendo operaciones que se hacen electrónicamente sin que exista el físico depositado en el tesoro del banco. ¿Cuántos tipos de cheque existen en la Argentina? 2.
el cheque común lo vamos a diferenciar o lo vamos a definir físicamente como CHC, cheque común, CHC. Y el cheque de pago diferido, CPD. Así lo definimos nosotros, así está definido en la ley de cheques y así lo van a ver en la OPACI, en la OPACI 2. Empecemos por el cheque común. Es una orden de pago pura y simple que se le da al banco para que le pague al portador legitimado una suma determinada de dinero o se haga efectiva a través de un depósito en cuenta corriente. Puede ser que el portador legitimado lo cobre en ventanilla, físicamente va al banco, lo presenta el cobro. Los bancos varían, si son públicos o son privados, como monto máximo para pagar en efectivo. Algunos pagan hasta 30.000 pesos, otros pagan hasta 50.000 y la escala más alta de 65.000 pesos en efectivo. El resto siempre es mediante transferencia bancaria. Quiere decir que solamente podemos retirar cheques de terceros, monto máximo está tabulado en cada uno de los bancos. 30, 50 o 65. El cuenta correntista puede retirar todo su dinero sin límite. Presenta un cheque de su talonario y retira todo el efectivo sin límite, pero tiene que ser cliente del banco utilizando su propia chequera. Puede ser que uno pida 5 o 6 millones de pesos, que es lo que tiene depositado en su cuenta, la sucursal no tiene dinero suficiente, le pueden pedir que vuelva más tarde o vuelva mañana. En eso hay que tener mucho cuidado, muchos casos de entraderas y salideras, por eso hay límites y hay antecedentes penales muy complicados, como el caso Píparo, donde se ha demostrado la connivencia entre los empleados del banco y los terceros que estaban advertidos de esta extracción y entonces fueron asaltados con el resultado de un homicidio. El cheque común tiene como requisitos los que están previstos en el artículo 2 de la ley 24.452. El artículo primero dice que hay dos tipos de cheque y en el artículo 2 enumera cuáles son los requisitos físicos para la existencia de cheque. En realidad, como los cheques van a venir en forma predispuesta por un formulario que entrega el banco, la enumeración de estos están volcadas en esas fórmulas. Con lo cual, el estudio de esto se hace un poco más relativo que en la letra de cambio. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes van a pedir al banco una chequera, no le tienen que decir al banco cuáles son los requisitos para la existencia de cheque. El banco les va a entregar esa fórmula que está predispuesta con cumplimiento efectivo de cada uno de estos requisitos. Los podemos enumerar y los podemos conocer. No los voy a tomar. Sería un absurdo pedirles que ustedes memoricen los requisitos que tienen que tener los cheques cuando los mismos están expresamente cumplidos por el banco cuando entrega la chequera. Una breve enumeración de los mismos lo torna más entendible, pero piensen ustedes que la fórmula tiene que tener determinada medida en largo y en ancho, también ahí está regulada por la OPACI 1, luego tiene que tener el nombre del banco, la sucursal, el monto en pesos y en números,
la quit del librador, el número de cheque, el número de orden, eh, la orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero, la fecha de creación, el lugar de creación, la fecha de vencimiento, la firma del librador. Si no hay firma, no hay cheque, obviamente. Vamos a ver luego las causales de rechazo de este cheque. La falta de alguno de estos requisitos predispuestos hacen que el cheque no exista como tal. Y si no tenemos cheques, no se derivan acciones. Y no hay vínculo cambiario tampoco. Es muy difícil que uno de estos cheques, que alguno de estos requisitos en el cheque falte. Si falta, es directamente porque el cheque ha sido falsificado. Los bancos no entregan chequeras con faltantes de estos requisitos, porque la emisión del cheque se hace a través de un sistema interno. Hay una compañía, no sé si la tienen presente, si les suena, en Chicone, tristemente conocida, porque un vicepresidente de la Nación, ex vicepresidente, se quiso quedar con la empresa, de una de las dos empresas que fabrican los cheques. Bueno, esa fábrica de cheques tiene requisitos auditados por el Banco Central y por el Estado Nacional en su fabricación. No pueden faltar esos requisitos, de tal manera que es imposible que una fórmula venga con requisitos omitidos en su impresión. Se pueden pedir chequeras de 25 y 50 cheques comunes, también de cheque de pago diferido. Se entregan de fórmulas chequeras de 25 a 50 cheques. Cuando se entregan los cheques, se debe, les dije, debe firmarse la fórmula de recibo, de recepción por parte de cuenta correntista. Si fuéramos muy puros, tendríamos que contar al momento en que nos entregan la chequera si efectivamente hay 25 o 50 cheques. ¿Qué puede ocurrir? Ha ocurrido que algún empleado desleal ha roto uno de los cheques, lo ha desprendido de la chequera y se lo ha quedado. Y después se falsifica la firma y ese cheque se pone en circulación y se puede cobrar, ¿sí? La firma es lo suficientemente exacta o imitada como para que a ojo descubierto, así dice la doctrina, a ojo descubierto, el empleado del banco mira, hace el cotejo de firma que está registrada en el banco y determina si es auténtica o no. Nadie lo hace. ¿Por qué? Porque la práctica, y con esto quiero hacer una aclaración, nosotros vamos a estudiar lo que es cheque, pero la práctica bancaria ha determinado una cantidad de supuestos en la vida del cheque, en la transmisión y en la llegada al banco para su pago, que a veces difiere o se complementa con la ley de circulación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay práctica bancaria que exige más requisitos de los que están incorporados en la misma ley de cheques. Porque, bueno, hay determinadas cuestiones que no están expresamente previstas y la práctica del banco hace que sean necesarias, que sean exigibles, que sean hasta indefectibles. No están previstos en la ley, pero el banco lo pide. Me ha pasado a mí tener que, y a cualquier otro docente de la materia, que ir a cobrar un cheque con determinados supuestos y el banco dice no lo podemos pagar por tal supuesto, pero no está contemplado en la ley, no importa, el banco lo tiene como práctica bancaria. Le voy a dar dos ejemplos para que vean de qué estoy hablando. El plazo máximo de presentación de cheque es de 30 días después del vencimiento. ¿Sí? Yo tengo un cheque librado a la fecha, así tiene que ser el cheque común,
ahora vamos a ver este requisito puntualmente, lo libré hoy, que es 17 de noviembre del 2020. Este cheque va a vencer para ser cobrado en ventanillo, para ser depositado a los 30 días, 17 de diciembre de 2020. La ley dice que si ese día fuera inhábil, fuera feriado, o hubiera una circunstancia de caso fortuito de fuerza mayor le corresponde, se podría hacer el depósito efectivo el día hábil inmediato posterior. Bueno, la práctica bancaria hace que esos 30 días se cuenten con el mismo día de libramiento, con lo cual va a vencer el mismo día o, si el día ese es feriado, va a vencer el día anterior, porque ahí se van a contar los 30 días. Es una cuenta para nosotros absurda, que no tiene correlato con los tiempos que se cuentan con el Código Civil y Comercial, y sin embargo son tiempos completos, de día, que comienza a las 0 horas y finaliza a las 24, y sin embargo la práctica bancaria hace que el vencimiento sea el día hábil inmediato anterior. Ténganlo en cuenta cuando quieran hacer el depósito o el cobro, porque lo van a rechazar. Otro caso muy habitual es que cuando difiere el monto entre números y letras, la ley dice que vale por letras. Los bancos suelen rechazar por dudoso monto. No está previsto en la ley. Hay un pacto interbancario que hace que se impida el cobro de estos cheques cuando dice 2.000 y dice 20.000, porque falta un cero en números y dice 20.000 en letras. Bueno, la práctica bancaria hace que se impida el cobro de este cheque por dudoso monto. Bueno, son criterios bancarios, no nos podemos oponer porque por más que querramos ir a explicarle al gerente del banco, nos van a decir que es práctica del banco y que lo van a rechazar por, en realidad es una garantía para el cuenta correntista que no se haga efectivo el cheque cuando tiene esta diferencia. Acuérdense que hay adulteración de cheques, hay lavado de cheques, que es la práctica más usual de la delincuencia para tratar de cobrar cheques. Se sustraen los cheques, se lavan con productos especiales, por eso hay que tratar de firmar con tinta indeleble de color negro, de tinta estilográfica, de tinta virome, son todos elementos de seguridad. Pero es muy habitual que se laven los cheques, intenten cobrarse a través de estas diferencias que terminan siendo borrados en el número y en las letras. Bueno, cuando hay estas diferencias que a ojo descubierto del cajero llamen la atención, terminan siendo rechazados por dudoso monto. Los rechazos van a estar en el reverso del cheque y van a tener, ahora vamos a ver que son números clausus, ¿sí? El cheque para ser pagado tiene que tener suficiente provisión. Igual que en la letra de cambio, la provisión es una cuestión de carácter extracambiaria. Quiere decir que si el banco paga un cheque sin suficiente provisión o sin autorización para girar en descubierto, el vínculo entre el banco y el cuentacorrentista es de carácter extracambiario. Es bancario, pero extracambiario. Si no hay suficiente provisión, el banco puede rechazar el cheque sin que se le genere al banco ningún tipo de responsabilidad. Quiere decir que hay que tener una previsión en cuanto a la existencia de fondos en el momento en que se libra el cheque. El cheque común es un instrumento de pago, no es un instrumento de crédito, es un instrumento de pago porque el cheque común tiene que ser librado en la fecha del libramiento.
Esto quiere decir que no puede existir cheque postdatado. ¿Por qué tiene esta limitación? Porque se quiso evitar en el año 95 el famoso cheque volador. Ustedes deben haber escuchado en algún momento que existen cheques voladores. ¿Qué significa un cheque volador? Es el cheque postdatado. Lo hago hoy, 17 de noviembre, y pongo como fecha de libramiento. Acuérdense que el cheque tiene que tener dos fechas: la fecha de libramiento y la fecha de vencimiento. En el cheque común solamente tiene una fecha, que es la fecha de libramiento. En el cheque de pago diferido tenemos dos fechas. Si tengo una sola fecha y pongo 17 de noviembre y entrego el cheque, lo libro, es decir, lo creo y lo libro, porque lo puedo crear y no librarlo, es decir, puedo crearlo y no entregarlo, igual con la letra de cambio, pero si lo libro, lo pongo en circulación. Lo entrego al beneficiario, el beneficiario puede ir al banco, cobrarlo por ventanilla si está por debajo del monto permitido para extracciones, para cobro en efectivo. Y si no, lo puede depositar en su cuenta. Para esto tiene 30 días para hacerlo, pero el cuenta correntista tiene que saber que la fecha de libramiento permite su cobro inmediato en el banco. Quiere decir que los fondos tienen que existir expeditos en la cuenta corriente. ¿Qué quiere decir expeditos? Tienen que estar disponibles para el pago del cheque en la cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. Esa presentación puede hacerse en el mismo día, pero yo le puedo poner una fecha, está prohibido, pero nadie sabe que yo en el cheque pongo 30 de enero o 28 de enero. Si el beneficiario lo conserva en cartera, así se denomina comercialmente, lo guarda en su cajón, en su billetera, en su casa, y espera el vencimiento 28 de enero, 28 de enero va al banco, lo cobra, ahí no tenemos ningún problema. Pero si quiere ir a cobrarlo antes, yo le puse 28 de enero, y quiere ir hoy a cobrarlo, ese cheque no es cheque. Es una causal de rechazo por no ser cheque. Y así se evita el famoso cheque volador. ¿Qué ocurría antes, hasta el año 95? Por más que yo le pusiera una fecha de vencimiento posterior al del libramiento, cuando se presentaba el cheque, el cajero estaba obligado al pago. Entonces era una práctica habitual, muy desleal, ir a cobrar un cheque postdatado, porque había un pacto de no presentación, un pacto de non petendo, entre el cuenta correntista y el tercero, que termina siendo beneficiario, portador legitimado, de no presentar el cheque hasta determinada fecha. Pero como ese pacto le resulta ajeno al banco, el banco cuando recibía el cheque tenía la orden de pagar. Entonces, ese cheque llamado volador hacía que las cuentas fueran bastante impredecibles, irregulares, porque el cuentacorrentista tenía la idea, la previsión de pagarlo el 30 de enero y resulta que se lo depositaban antes. Cuando se dicta la 24.452, igual que en la misma época la ley de quiebra, se modifica el decreto 4776, que era el decreto ley de cheque. Se modifica con la 24.452 en una ley muy completa que casi copia al decreto 4776. Tenemos una ley que es respecto de del resto del mundo muy completa, muy actual, a pesar de que es del año 95, pero ha tenido modificaciones, ha tenido actualizaciones, y ciertamente han sido eh, eh, aceptadas por la doctrina, y les diría que con beneplácito, porque tenemos un sistema formal de cheque, de cuenta corriente, muy completo. Quizá muy casuístico, pero es muy completo.
este depósito, esta provisión que tiene que hacerse efectiva. Tiene que existir al momento en que se libra el cheque. Si al momento en que se hace la presentación esos fondos no existen, pueden dar lugar a una causa penal por haberse librado un cheque sin suficiente provisión de fondos, artículo 302 del Código Penal. En cambio, si se ha librado el cheque con la cuenta corriente cerrada, a sabiendas del cuenta correntista, libro un cheque sabiendo que me han cerrado la cuenta, esto es un 172 del Código Penal y es una estafa o una defraudación. 172 y 172 del Código Penal. No es lo mismo un 302 que un 172 del Código Penal. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el 302, cheque sin suficiente existencia de fondos en cuenta corriente, así va a ser el rechazo, rechazado por falta insuficiente de fondos o falta suficiente de fondos depositados en cuenta, le va a otorgar al portador del cheque una acción penal, pero tiene que intimar a que en el plazo de 10 días le hagan efectivo los fondos. Con lo cual, el cuentacorrentista tiene 10 días para pagar, si no incurre en el delito penal. Si ha entregado el cheque sabiendo que le han cerrado la cuenta, es un 172, y en consecuencia la acción penal ya está expedita. Se puede hacer la denuncia y puede estar encartado penalmente en forma inmediata. Un 302, falta suficiente provisión de fondos, le da un plazo de 10 días para hacer efectivo el pago. Muy bien. En el cheque común, la diferencia con la letra de cambio es que no hay triple emplazamiento, hay doble emplazamiento. Banco y cuenta correntista. El librador hace las veces de girado aceptante. El banco no es girado aceptante, a pesar de que se lo denomina girado en la misma ley, en la misma OPACI, en las OPACI se lo denomina girado, pero no es girado aceptante, con la responsabilidad de la letra de cambio. El responsable del pago es el librador del cheque cuenta correntista. Él es el responsable del pago y no puede eximirse de la garantía de pago. Como no hay aceptación, tampoco puede eximirse de la garantía de aceptación. El banco no puede aceptar. Y si acepta, es una cláusula que se tiene por no escrita. No invalida el cheque, pero se la tiene por no escrita. Vinculación con la cuenta corriente bancaria, la relación de cheque. Bueno, no hay cheque si no hay cuenta corriente bancaria. Todas las cuentas corrientes todas las cuentas corrientes bancarias son operativas, es decir, deben incluir pacto de cheque. Requisitos intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son la capacidad de la persona, pero como van a ser entregados los cheques solamente a aquel cuenta correntista que tiene abierta una cuenta corriente, la cuenta corriente abierta tiene como antecedente necesario ser una persona capaz, porque el banco nunca le podría abrir una cuenta corriente a persona física o jurídica que no fuera capaz en términos de el Código Civil y Comercial y de la OPACI 1. Consecuentemente, los requisitos intrínsecos están cubiertos por la apertura de la cuenta corriente bancaria. En cuanto a los requisitos extrínsecos, ya los enumeré, son los del artículo 2. Como son requisitos que vienen predispuestos en las fórmulas que entrega el banco, es casi imposible, les diría, que falten algunos de estos requisitos. Puede ser que el cheque no tenga cumplido alguno de estos requisitos, por ejemplo, que no diga el monto en alguno de los dos o los dos supuestos, en letras o en números,
que no esté firmado, que no tenga el nombre del beneficiario, que no tenga la fecha de libramiento. Esos requisitos pueden faltar. El cheque puede circular incompleto, pero a la fecha de su presentación al cobro o su depósito en cuenta tiene que estar completado bajo procedimiento de que sea rechazado y que no pueda vuelto a ser depositado en alguno de los supuestos expresamente previstos por la ley. Hay un supuesto que puede ser sobreviniente, que son las propagandas o publicidades. Los bancos pueden, en la fórmula que crea el banco, identifican al banco con determinados tipos de letra y hasta colores. Ustedes van a ver que los cheques tienen distintos, los bancos tienen distintos logos que identifican a cada uno de los bancos. Eso no es entendido como publicidad. Pero el banco no podría poner Banco Santander Río, el mejor banco de la República Argentina, por ejemplo. O venga Santander Río y será nuestro mejor cliente. Bueno, ninguno de estos supuestos pueden estar dentro del cuerpo de la escritura. No va a suceder porque en la confección del cheque el banco está constreñido a la reglamentación del Banco Central. Así que lo van a fabricar, por llamarlo de alguna manera, con estas restricciones. Ya sabe que no puede suceder. Pero si yo soy un cliente del banco y me dan una chequera, yo podría ponerle con un sello, estudio jurídico Bernstein, calle tal, número tal, con un sello. Bueno, ese agregado de publicidad, de propaganda, invalida el cheque. No es cheque y no podría ser vuelto a presentarse porque no es posible enmendar esa incorporación al texto de la cambial. Esto es el principio de literalidad, principio propio, carácter propio de los títulos de crédito. ¿Cuáles son los defectos formales del cheque común que impiden su depósito y que impiden su nuevo depósito o redepósito? En la jerga, el banco habla de redepósito. Por ejemplo, yo voy al banco con un cheque. Es mi propio cheque. El cuentacorrentista, a ver, me olvidé de decirle esto, el cuentacorrentista puede ir a pedir un cheque demostrador. No es otro tipo de cheque. Es una fórmula que tiene el banco que le entrega a cada cuentacorrentista que no tiene cheque en su chequera, que se le olvidó porque fue al cheque y necesita sacar plata, y la chequera la tiene en su casa o en su negocio. En ese caso hay una chequera demostrador que el banco tiene dispuesta para este tipo de situaciones. Hoy por hoy el cheque demostrador ha quedado bastante relegado porque para eso tenemos la tarjeta de débito, donde podemos sacar dinero directamente del cajero automático. Supongamos que tampoco tengo una tarjeta de crédito y necesito hacerme de efectivo. Voy al banco, cualquiera de las sucursales del banco en el que tengo cuenta corriente bancaria, presento el documento y pido un cheque demostrador. Me dan un cheque, lo firmo, me autorizan la firma, voy al cajero y extraigo el dinero del cajero hombre, digamos, ¿sí? No cajero automático, obviamente. Así que es una forma de hacernos de efectivo. Ese cheque no es un nuevo tipo de cheque, es un cheque de los previstos como comunes, nada más que están en una fórmula especial para este tipo de situaciones. Se llama cheque demostrador. Supongamos que pongo todos los requisitos y me olvido de firmarlo. Voy al cajero, me va a decir, firme el cheque, si no, no le puedo pagar. Bueno, ese tipo de situaciones no requieren mayor comentario. Si actuara en puridad, el
cajero del banco debería rechazarlo, porque falta uno de sus elementos esenciales, que es la firma. Bueno, esto no va a suceder en la práctica. El cajero lo va a advertir y va a decir, fírmelo porque se olvidó de firmar. Si tuviera un cheque de un tercero y quiero cobrarlo mediante endoso para presentarlo ante el cajero en ventanilla, también lo podría hacer. Lo presento, me olvido de firmarlo, no me lo van a rechazar, me van a decir firme, con firma, aclaración, documento y domicilio, porque es recibo que exige el banco cuando lo paga. No es un endoso. Ahora vamos a hablar de cantidad de endosos. Si yo lo presento al cobro en ventanilla o lo presento vía depósito en mi cuenta, voy a tener que endosarlo con mis datos, pero a modo de recibo. No se entiende que es un endoso. Ahora vamos a ver la cantidad de endosos que se permiten y la formalidad. Los motivos de rechazo del documento, que los acabo de subir a la página de la cátedra, están expresamente previstos en la OPACI 2. Voy a hacer una rápida lectura de estos y un breve comentario para que ustedes sepan que algunos son técnicos y otros son de circulación. Los técnicos son propios de los bancos, no podemos hacer referencia porque son cuestiones internas, y otros hacen a la circulación. Estos que le voy a leer no admiten segunda presentación. Es decir, son entregados y rechazados por el banco, en ventanilla o rechazados por el clearing. ¿Qué significa clearing? Es el sistema que tienen los bancos mediante una llamada cámara compensadora entre bancos, en donde un cheque mío que fue entregado y depositado en Comodoro Rivadavia va a ser pagado en Comodoro Rivadavia con la conformidad del banco en donde yo tengo cuenta corriente. Este sistema, llamado clearing, ahora se hace en forma electrónica, antes era en forma manual. Había que entregar el cheque viajaba en una bolsa, iba en un camión de caudales, de lo que ustedes ven circulando por la calle, iba de un lugar a otro, había que hacerlo esperando el clearing. El clearing tiene distintas plazos de acreditación: 24, 48, 72, 96 horas. Y el último es valor al cobro. No se sabe cuál es el plazo porque si el banco no tiene un representante, por ejemplo, libro contra un banco en La Quiaca, no tengo cámara compensadora en La Quiaca y tiene que viajar desde La Quiaca, por ejemplo, a Tilcara. Bueno, todo ese movimiento de cheque manual, físico, requiere un cierto plazo, por eso demora más tiempo que 96 horas. 96 horas es la semana completa, tenemos que esperar que el cheque viaje y a las 96 horas se me va a acreditar ese monto en mi cuenta corriente. Hay otros que tardan 24, 48, 76, eso depende del lugar físico en que se encuentre el banco acreditado por el acreditante para que esos fondos ingresen en la cuenta corriente. Este sistema de clearing ha ido evolucionando con el tiempo. Antes era absolutamente manual, después se hizo mediante lo que se llama el truncamiento de los cheques. Son términos muy técnicos, no voy a detenerme en esto porque no hace a la cuestión, no tiene que conocer estas cuestiones. Se las enumero por, no tengo tiempo, se las enumero por la necesidad de la... ¿Alguien que me quiere hacer una pregunta? Sí, yo, doctor Rodolfo. Dígame. No alcancé a escuchar si lo explicó. Empezó que dijo que iba a explicar los defectos formales de los cheques y de ahí pasó a los rechazos de los cheques, pero defectos formales no lo escuché. Bien, ahora voy a los defectos formales porque hacen esto del clearing hace a el defecto formal. Correcto. Y con respecto al rechazo de los cheques, dice usted que lo subió a la cátedra virtual. Sí, Bien, correcto, gracias.
Lo van a ver como motivos de rechazo de los documentos o pago de los mismos. Esto es lo que publica el Banco Central a modo de reseña de las causales de rechazo. Entonces, estamos dentro de los motivos de rechazo, cuestiones formales, estamos dentro del clearing, les estoy explicando para que vean de qué manera se hace efectivo el clearing y cuál es el motivo de rechazo que hay que tener en cuenta dentro de los supuestos para volver a presentar o no un cheque que tiene alguno de estos defectos. ¿Qué es el clearing entonces? Es el sistema que tienen los bancos para acreditarse los cheques recíprocamente. Este clearing, que antes era físico, ahora se hace electrónicamente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay una forma de lectura de cheques. Si ustedes lo presentan en un banco, van a ver que el cajero lo pasa por una lectora de cheque. Se hace de forma inmediata, es como si fuera una media luna, pasa por un aparato. Ese aparato lo lee, le toma los datos en código de barras, inmediatamente lo captura y lo manda a la sucursal del banco contra el cual se ha ordenado el pago. Si tiene la conformidad, lo paga en el acto, y si no tiene la conformidad, espera hasta que esa autorización sea otorgada. Hay para esto un sistema de truncamiento. Se paga hasta determinado monto sin necesidad de autorización del otro banco. Hasta 10.000 pesos hay truncamiento, no hay truncamiento, perdón, y entonces se paga a riesgo del banco. Son cuestiones internas, ¿sí?, que hacen a las cámaras compensadoras. Sin cámara compensadora no se podría hacer efectivo los cheques entre distintas plazas. No quiere decir que después el cheque no viaje físicamente, pero a todos los efectos de la acreditación del cheque, la cámara compensadora electrónica facilita muchísimo porque acelera los tiempos. Este sistema de cámara compensadora, es decir, de compensación electrónica de cheques, permite en forma inmediata que el cheque sea rechazado o no. Y ahora vamos a los supuestos de rechazo de cheques previstos por la 24.452 y la ley reglamentaria, que es la OPACI 2. La OPACI no es más que la reglamentación de la ley de cheques. ¿Quién dispone la OPACI? El Banco Central de la República Argentina. Se hace obligatorio para todos los bancos comerciales. Hay algunos bancos oficiales que no responden en la auditoría al Banco Central de la República Argentina, pero que sí están sujetos a las OPACI. Por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires no está auditado por el Banco Central de la República Argentina, sino por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Pero en cuanto a la operatividad, tiene que respetar las reglamentaciones propias del Banco Central. ¿Cuáles son estos supuestos? Van a ver en primer lugar, cuenta embargada por orden judicial, cuenta cerrada por orden judicial. Estoy hablando de los supuestos que no permiten, esperen que me fui, ahí estoy de vuelta, que no permiten una nueva presentación. Cuenta inexistente, número de cuenta inválido, defectos formales, algunos de los que ya enumeré en la enumeración del artículo 2. Denuncia de extravío, sustracción o adulteración del cheque. Esto es orden de no pagar. Vamos a ver qué diferencia hay entre orden de no pagar y revocación del cheque. Son dos situaciones distintas. Sin fondos suficientes disponibles. También van a leer, puede haber distintas leyendas. Sin fondos suficientes acreditados en cuenta, fondo insuficiente.
Contener endosos que excedan el límite establecido. Les anticipo esto. El cheque circula mediante endoso. La cantidad máxima que permite la ley para el cheque común es de un endoso y el segundo para ser depositado o cobrado por cajero a modo de recibo. ¿Se entiende? Solamente se admite un endoso por cheque común, más el segundo, que es a modo de recibo, es decir, aquel de quien lo recibe para poder cobrarlo en el banco o depositar en la cuenta corriente. Lo ejemplifico. Recibo un cheque de manos del librador, de quien soy acreedor. Me da un cheque de 1.000 pesos. No lo quiero cobrar y lo quiero entregar. Lo endoso y se lo entrego a otra persona. Esa otra persona no lo puede volver a endosar para poner en circulación. Lo tiene que endosar al solo fin de cobrarlo por ventanilla o depositarlo en su cuenta. Eso es a modo de recibo. Un solo cheque común, un solo endoso y el segundo a modo de recibo para el cobro, sea por ventanilla o sea para depositarlo en la cuenta corriente. ¿Alguien me estaba hablando? Sucursal o entidad inexistente. Son supuestos casi le diría que, perdón por la redundancia, inexistentes. Sucursal inexistente habla de un talonario de recibos que ha sido adulterado, porque no puede ser que se entregue una fórmula de cheques de una entidad bancaria cuya sucursal sea inexistente. Títulos que carecen de valor como cheques. Por ejemplo, este que les dije, un cheque postdatado. Cheque común postdatado no es cheque. Error de formato, imposible, porque tienen las medidas propias de... ¿qué puede suceder con esto? Esperen. Puede ser que que tenga una chequera recibida hace 5 años. No la usé muy poco. Dígame, Rodolfo. No, yo no pregunté nada. Bueno, está hablando. Quizá tenga el micrófono abierto. Ciérrelo, por favor. Bien, ahí está. Puede ser que tenga la fórmula guardada y que no la haya utilizado, pero esa fórmula, entregada hace mucho tiempo, es de un formato que ya no tiene vigencia para la OPACI 1, porque tiene que tener determinados centímetros de largo y de ancho. Bueno, si yo presento ese cheque en una fórmula o en una medida anterior que ya no está en vigencia, me lo van a rechazar. Ese puede ser el formato erróneo. Fecha de compensación errónea, es decir, la fecha de creación de libramiento errónea respecto de la presentación. Por ejemplo, le pongo 30 de febrero, fecha inexistente, no puede ser. Si tampoco fuera año bisiesto y le puse 29, no puede ser. Importe erróneo. Importe erróneo. Puede ser que ponga, acá no hay cuestiones, no se hace referencia a las faltas de ortografía. Si pongo 12.000, todo junto, 12.000 con S, son faltas de ortografía que no hacen a la validez del cheque, se paga igual. Pero si yo tengo una diferencia entre números y pesos, ya les dije que se va a pagar por el monto en letras. Aún así el banco lo va a rechazar por difiere monto. ¿Sí? Concurso preventivo del librador. Puede suceder, es práctica habitual de los que hacemos concursos, que pidamos como medida cautelar al juez del concurso que se dicte como medida cautelar que los cheques que están por ser presentados no sean rechazados, se paguen para mantener el giro ordinario de los negocios. Y si se va a rechazar,
no sea entendido el rechazo como insuficiente fondos, insuficiente cantidad de fondos, sino porque el concurso preventivo impide el pago de la cambial. Eso es habitual y el juez puede ordenar al banco que se mantenga la cuenta corriente abierta o, si se va a rechazar el cheque, que este no sea entendido como un rechazo para ser incorporado en el legajo del cuenta correntista en el Banco Central y para que no sea incorporado en el veraz. Igual va a caer en el veraz cuando se concurse. Inmediatamente el veraz o Gnosis o cualquiera de esas empresas que hacen información comercial de las personas, ya lo tiene incorporado como causal de disminución de la calificación comercial. Transacción duplicada, es posible que exista un cheque que esté duplicado, que ya haya sido cobrado y que se intente cobrar nuevamente. Ahí hay un delito. Siempre estamos hablando de estas cuestiones que entrañan un delito de por medio. Error en registro adicional, esto es interno. Error por campo mandatario, esto es interno. Error en contador de registro, interno. Reversión ya efectuada, interno. Vuelta atrás de cámara, esto es interno de la cámara compensadora. Cheque librado en fórmula de cuadernos no entregado por el banco girado. Entonces, acá el Banco Central dice, entre paréntesis, falsificación del cheque. ¿Qué se entiende? Es lo que le dije anteriormente. Cuando el cuentacorrentista recibe el talonario de cheque, la chequera, tiene que firmar el recibo. Si no hay recibo de recepción, el banco puede entender que hay una falsificación, porque no le consta que esa chequera ha sido entregada y que está siendo dispuesta por el librador. Falta de conformidad en la recepción de los cuadernos de cheque, lo mismo. Adulteración del cheque, puede ser cualquier tipo de adulteración. Puede ser que se haya borrado, que se haya alterado, que le hayan incorporado frases, por ejemplo, pongo 1000 y adelante le ponen 100.000, le agregan letras y le agregan números. Bueno, cuando ocurren, por ejemplo, no se requiere la misma tinta. Yo puedo empezar a escribir con una tinta y terminar con otra. Pero si lo presento en estas condiciones en el banco, seguramente va a haber una cuestión formal y van a decir difiere firma o difiere por cuestiones formales. Es una práctica bancaria que se opone a lo que dice la ley. La ley no exige una tinta determinada ni una letra determinada. Sin embargo, por cuestiones de seguridad bancaria, es muy posible que ese cheque sea rechazado. Plazo de validez legal vencido, ya dijimos que tiene 30 días para pagar los cheques librados en el país y 60 días para los librados en el exterior. 30 para los librados en el país, 60 días para los librados en el extranjero, pagaderos en la República Argentina. Quiere decir que si el banco se libra un cheque en el Banco de Brasil, Santander Río, para ser cobrado en la República Argentina, ese cheque tiene plazo de vencimiento 60 días. 30 días para los que se libran en el país. Seguimos. No coincide firma. La firma del librador es registrada ante el banco cuando se abre la cuenta corriente. Se hacen firmar el contrato de cuenta corriente y se hacen firmar fichas en forma hológrafa y en forma electrónica. Esto es una incorporación hace muchos años, pero digamos es ciertamente moderno, relativamente moderno. Se hace firmar una ficha en un recuadro que tiene el banco, tratando de no salirse del recuadro que le da el banco, en varios formularios, y después se hace firmar
electrónicamente con un lápiz electrónico en una, como si fuera una tablet, también dentro de un margen para no salirse de ahí. Esa firma queda registrada doblemente en un sistema manual, en un fichero, en donde se van acumulando las fichas, y además queda registrado electrónicamente porque esa que se ha firmado en ese instrumento electrónico automáticamente queda guardado. Y queda guardado no solamente dentro del formato electrónico del banco, sino en la nube. Con lo cual estamos hablando ya de otros supuestos adicionales, que es el doble registro informático. La famosa nube queda guardado. Cuando presentamos un cheque, sí. Estaba hablando de errores, y si hay una raspadura, un error involuntario en el cheque, ¿se puede salvar o queda Puede invalidado? salvar atrás. Ahora vamos a hablar de los salvados. Se puede Ah, salvar bien, atrás, tiene que tener ciertas formalidades. Ahora vamos a hablar del salvado. gracias. No coincide la firma. ¿Qué puede suceder? Que el banco tenga un registro de firma muy viejo y a nosotros nos cambia la firma con el tiempo. Puede ser que nos cambie el pulso, puede ser que efectivamente cambie la firma porque hemos decidido cambiarla y tiene cierta antigüedad. El banco nos va a llamar a que primero va a rechazar ese cheque porque difiere firma y nos va a llamar para que volvamos a registrar la firma, hagamos una firma más actual. Suele suceder con las personas que han registrado la firma hace muchos años. Los que tienen alguna enfermedad, sobre todo neurológica, Parkinson, es muy habitual que aquel que tiene Parkinson no pueda firmar cheques o los firme de una manera que altera la que está registrada. Bueno, hay muchas dolencias, que ha perdido un brazo, una mano, el que tiene un yeso y durante algún tiempo no puede firmar. Bueno, son situaciones personales que el banco se va a encargar de enmendar para que no haya ese tipo de rechazos que son meramente formales. Documento sustraído, esto quiere decir que hemos dado orden de no pagar, hay un robo. Diseño no compensable, es interno, es una fórmula que el banco no acepta por un diseño que no está previsto. No corresponde segunda presentación, es decir, cuando nos han devuelto el cheque porque no es cheque, nosotros insistimos y lo volvemos a presentar. Bueno, segunda presentación. Error de fecha, ya les dije. Error de campo 11, no importa. Error de campo 4, registro, no importa. Error de campo 5, error de campo 7, error de campo 3. Bueno, son todos estos. ¿Cuáles son los campos? Los requisitos que están en cada una de las fórmulas y de acuerdo a el artículo 2 de la ley de cheques. Luego las OPACI van a ver que tienen distinta numeración. 1.1, 1.1, 1.1.2, 1.1.2.3, 1.1, bueno, así secuencialmente cada una de las situaciones está numerado con un punto distinto. Irregularidad en la cadena de endosos. Puede haber un endoso de mala fe, puede haber una cantidad de endosos superior a los previstos, ya les dije, 1 más el recibo, son 2 como máximo, 1 más el recibo. Moneda inválida, tenemos las chequeras que son pedidas para moneda de curso legal en el país en pesos o en cheque o en dólares. Son las únicas dos monedas que tienen previsto las OPACI para circular en Argentina. Si yo pongo, páguese la suma de 2.500 reales o euros en una fórmula de cheque común, será rechazado por moneda inválida. Error, campo 2 registro, TRX es interno, código banco incompatible con moneda TRX es interno, número máximo de orden de diferimiento excedido es interno y código postal erróneo está dentro de la fórmula que entrega el banco. Quiere decir que tiene que ser una cuestión de impresión que resulta ajeno a la voluntad del cuentacorrentista. Viene en una fórmula que está mal
diseñada o mal impresa. Las que les digo ahora admiten segunda presentación. Sí se puede volver a presentar. ¿Hasta acá estamos? Segunda presentación. Feriado local. 19 de noviembre, es pasado mañana, en La Plata. Es feriado local. No sé si habrá bancos o no, pero supongamos que no haya banco. Lo deposité. Me lo rechazan porque no hubo actividad. Lo puedo volver a presentar. No hay ninguna cuestión formal que impida el pago del cheque. Situaciones de emergencia. Por ejemplo, cuarentena COVID-19. Los días que los bancos no han trabajado, cuando retoman la actividad en el formato de la cuarentena de los bancos, me lo permiten volver a presentar. Importe no coincide con el registrado por el banco girado. Puedo modificar el importe. Acá el banco me puede decir, modifica el importe porque se lo voy a pagar. Es una potestad del banco. Hay muchas cuestiones que están en una zona gris. Ustedes me pueden decir, ¿pero cómo? Difiere importe, no era una causal para que no se puede volver a presentar, sí, pero queda a criterio del banco que le entreguen el cheque y le digan vuelva mañana, o dígale que se lo enmiende con un salvado atrás para poder hacerlo efectivo. Queda a criterio del banco. Imagen ilegible, deficiente o incompleta. ¿Qué sucede con esto? Cuando la cámara compensadora no lo puede leer por una cuestión interna de su hardware, no es por una cuestión del cheque. Se lo pueden volver a presentar. Falta firma recibo para depósito. No, lo hemos depositado y no lo endosamos. Va a volver para que lo endosemos y lo volvemos a depositar. Redepositar se denomina. Fuerza mayor, ya sabemos. Imagen faltante, es una cuestión del clearing, no es cuestión nuestra. Día no laborable, ya lo dijimos. Errores en entidad depositaria, una cuestión interna del banco. Y fecha de presentación adelantada. Solamente, fíjense que dice entre paréntesis, CPD, cheque de pago diferido. Porque si tenemos un cheque postdatado común, un cheque común postdatado, no lo podemos volver a presentar y no será cheque, será rechazado por el banco con una leyenda que dice rechazado por no ser cheque. No lo podemos volver a presentar a pesar de que le modifiquemos la fecha. ¿Se entiende? Porque esto justamente es la violación del llamado cheque volador o cheque postdatado. No se puede volver a presentar. En cambio, cuando hablemos de cheque de pago diferido, vamos a ver que esto se puede hacer. Muy bien. Les adelantamos el tema del salvarlo atrás. Cualquiera de estas modificaciones, enmiendas, que sean producto de un error involuntario, por ejemplo, pongo 30 de febrero, lo enmiendo atrás, en el reverso del cheque, y pongo, digo, 28 de febrero vale. Eso es una enmienda de una formalidad que fue advertida por el librador y que el banco lo acepta. Quiere decir que si puse 30 de febrero y el banco me lo advierte, yo lo puedo salvar y volver a presentarlo, o directamente, antes de entregarlo, me doy cuenta del error. Por ejemplo, estoy escribiendo y me doy cuenta que lo puse con S y va con C. Entonces atrás pongo 12.000 vale. Lo puse con S, pongo atrás 12.000 con C vale. Esa es una enmienda. Los salvados tienen que ser de puño y letra y tienen que estar firmados. Los salvados atrás, en el reverso, se firman. Y por supuesto que tiene que ser la firma del librador. Vamos al cheque de pago diferido. ¿Estamos hasta acá? Fin del cheque común. Cheque de pago diferido fue creado por el legislador en el año 95. 1995 es creación de la 24452.
es un nuevo cheque. La misma ley dice, hay dos clases de cheque. La doctrina, en su momento, creo que algunos insisten en decir que en realidad no es un nuevo cheque, sino que se ha creado un nuevo papel de comercio, un nuevo título de crédito como género, una nueva especie que es papel de comercio. ¿Por qué? Porque el cheque de pago diferido, no es un instrumento de pago, es un instrumento de crédito. ¿Cómo se diferencia? Por dos elementos sustantivos. En primer lugar, el vencimiento tiene que ser del día posterior, un día posterior al de la creación y hasta 360 días máximo. No 365, no es un año calendario. 360 días. Una consulta. ¿Qué? Yo recuerdo cuando yo era chica, mi mamá tenía un supermercado y ella se manejaba con cheques. Sí. A veces hacía compra en el buen mayorista y le pagaba con cheques que en ese momento ya se llamaban diferidos, que eran, supóngase, no sé, 30, 60 y 90 días. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el actual cheque diferido, digamos, y eso? Yo lo tengo algo como que se llamaban así también. Claro. Bueno, en ese formato viejo, que tenía seguramente su mamá, su papá, eran cheques, no existía todavía el cheque de pago diferido, eran llamados cheques voladores. Cheques es 30, 60 y 90, que hoy todavía existen como tales, pero esos, con un depositario infiel que lo depositaba antes del vencimiento, el banco tenía la obligación de pagarlos. Hoy, si yo quiero depositar un cheque con una fecha postdatada, no lo puedo hacer porque el banco me lo rechaza y no es cheque. Ahora, el cheque de pago diferido no es cheque volador. Entonces, yo le pongo fecha, además es diferente el formato, porque va a tener dos fechas, la fecha de creación y la fecha de vencimiento. El cheque común tiene una sola fecha, que es el de la creación. Entonces le voy a poner en la creación, lo creo hoy, 17. ¿Cuándo lo puedo cobrar? De entre 1 y 360 días. Si quiero ir hoy al banco no me lo van a pagar, porque tiene que tener como mínimo un día y como máximo 360. Así que le voy a poner 18 de noviembre, páguese por este cheque de pago diferido a Vanina Testa la suma de peso 10.000. Hoy no puede ir, tiene que ir mañana. Si va hoy, no se lo van a rechazar. Le van a decir, señora, vuelva mañana. Porque este cheque tiene fecha de vencimiento mañana. Se lo van a entregar y no lo van a retener. Si fuera un cheque común, postdatado, y lo presenta hoy, lo va a retener el banco y se lo van a rechazar. ¿Se entiende? Y además, Sí, el gracias. rechazo es porque no es cheque. Ahora, ¿por qué hicieron 360 y no 365? Nunca lo supe y no lo sé. Así que no me lo pregunten porque no lo sé contestar. Ha sido un plazo del legislador, lo habrán discutido seguramente en la comisión interna, pero la verdad es que no conozco el fundamento de 360. Una pregunta, doctor. Eh, Quiere decir que este cheque diferido tiene un interregno entre la creación y la fecha de presentación al pago o al cobro. Exactamente, por eso la doctrina dice, no es de pago, porque no es una orden pura y simple de pagar en el momento, como es un cheque común, que es un verdadero instrumento de pago. Este es un instrumento de crédito, porque lo voy a pagar dentro del plazo o el del plazo en que hemos convenido. Por ejemplo, el 30 de abril del 2021. Y la otra diferencia sustancial con el cheque común
es que no debo tener fondos disponibles en la cuenta, sino al momento del vencimiento, no al momento de la creación. Como por supuesto lo voy a tener que hacer efectivo en el plazo previsto de hasta 360 días, no tengo la obligación de tener fondos expeditos, sino a esa fecha, a la fecha de vencimiento del cheque de pago diferido. Bien, otra diferencia importante es que el cheque de pago diferido se puede registrar en el banco y no el cheque común. ¿Qué significa registración? Es la posibilidad que tiene el librador o cualquiera de los endosantes de presentar el cheque para registrar en el banco sucursal cualquier sucursal del banco girado. Para que ese cheque sea registrado significa que va a haber un control que va a efectuar el banco en cuanto al cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la ley para que cuando llegue el momento del vencimiento ese cheque se va a pagar sin que exista defectos formales. Esa registración solo puede demorar 15 días, el banco lo puede retener para sí durante 15 días y después lo va a entregar para que ese cheque pueda ponerse en circulación. Si el cheque si se registra correctamente, el portador legitimado tiene la tranquilidad de que al vencimiento el cheque va a ser pagado, pero siempre y cuando existan fondos. El registro no quiere decir existencia de fondos. El banco no avala, mediante la registración, el pago del cheque. El aval del banco es otra cuestión. Solamente acá va a restringir su intervención a través de la registración, es decir, va a corroborar que la existencia que los requisitos formales existan para que al momento del vencimiento el cheque se pague siempre y cuando existan fondos disponibles. Si no se hace efectiva la registración y se rechaza, es causal para el ejercicio de la acción cambiaria de regreso. En los cheques, tanto común como de pago diferido, no hay acción cambiaria directa, sino que hay acción cambiaria de regreso contra el librador y el plazo acá se modifica porque tanto la acción contra el librador como contra los endosantes y hasta el reembolso es de 1 año. Tomen nota de esto porque es muy importante. La acción, no existe acción cambiaria directa contra el librador del cheque, porque no se lo considera girado aceptante. Se ejerce la acción cambiaria de regreso tanto contra el librador contra los demás obligados de regreso, y acá la acción tiene una prescripción de 1 año, tanto para la acción de regreso como para la acción de reembolso. Acuérdense que la acción de reembolso en la letra de cambio es de 6 meses. Acá en el cheque significa las 2 en 1 año. Muy bien. Aval en el cheque. Perdón, disculpe que lo moleste. ¿Lo podrá repetir lo de la acción cambiaria y la acción de regreso? Que no me quedó muy claro. No hay acción cambiaria cambiaria directa. Contra el librador y contra los endosantes y contra los avalistas se ejerce la acción de regreso. La acción de regreso tiene una prescripción de 1 año. Y la acción de reembolso, que es la que ejerce un obligado de regreso que pagó el cheque y va contra el librador o contra otro obligado de regreso, que es de 6 meses en la letra de cambio, en el cheque es de 1 año. Se unifican los plazos de prescripción en 1 año. ¿Entendido?
El aval en el cheque es igual que en la letra de cambio. Puede haber aval del aval o coavalistas. Los coavalistas son obligados entre sí del derecho común y el aval del aval se rige por el derecho cambiario. El aval del banco puede otorgarse, pero queda en poder del banco. El cheque no puede circular. Es una restricción en la circulación del cheque impuesta por está dentro de la ley 24452, la práctica bancaria lo ha obligado de esta manera. Ahora, cuando vayamos a ver el cheque certificado, vamos a ver que es una variante de cheque avalado por el banco, pero que sí puede circular. Cheque avalado por el banco se puede hacer, el banco avala, es decir, el banco garantiza el pago de la obligación, pero no circula, queda en poder del banco. Es entregado al momento del vencimiento. Contra el cheque avalado por el banco otorga un certificado que tendrá que canjear por el pago del cheque en el dinero en efectivo o por acreditación en la cuenta. Voy al programa porque no sé cómo voy. Bien, vamos a presentación al pago del cheque. Ya sabemos que es por ventanilla o por depósito en cuenta. Ya sabemos cuáles son los límites. Endoso del cheque de pago diferido. 2 endosos máximo y un tercero a modo de recibo. A diferencia del cheque común que admite un endoso y uno para depositar a modo de recibo, en el cheque de pago diferido se permiten 2 endosos más el tercero a modo de recibo. Orden de no pagar. Esto se da cuando el cheque ha sido perdido, sustraído, robado y antes del vencimiento, en cualquier momento, el cuentacorrentista informa al banco, puede hacerlo físicamente o por medio electrónico, que ha ocurrido esta circunstancia, le dice al banco que no pague el cheque, motivado en alguna de estas situaciones: robo, extravío, hurto. El banco rechaza el cheque, orden de no pagar, lo retiene y espera a que en el plazo de 10 días el cuentacorrentista acompañe copia de la denuncia en sede policial o en sede judicial. No escucho bien. ¿Cuál es la pregunta? Bien. Entonces. Perdón, doctor, yo sí tenía una pregunta. Dígame. Acá en el endoso del cheque diferido, admite 2 endosos más el tercero a modo de recibo. O sea, viene a ser el último en esta pequeña cadena, en este pequeño eslabón, es el que presenta el cobro, la ventanilla. Exactamente. O sea, el que lo deposita en cuenta. Formalmente no sería un endoso, es decir, que yo me lo presento. Exactamente. No Bien, es un endoso. gracias. Bien, Cada gracias. vez que hay alguien que lo va a cobrar por ventanilla o lo deposita en su cuenta, no es endoso. Es simplemente recibo para poder cobrarlo por ventanilla o depositarlo en la cuenta para su acreditación. Ahora, yo como portador legitimado cometo un error, ¿puedo salvarlo también? Sí. Bien, Puede gracias. salvar si está referido a su firma. Claro, con respecto a mis datos personales, obviamente. Exactamente, solamente respecto de eso. Gracias. Va a haber algunas cosas que ustedes van a tener que estudiar. A mí me quedan 25 minutos y me faltan muchísimas cosas. Van a tener que estudiar las 2 bolillas completas de un libro de texto, obviamente, ¿no? Porque faltan algunas cuestiones que se me van pasando a medida que voy hablando y la verdad que
no tengo tiempo, pero hasta el parcial obviamente nos pueden hacer las preguntas del caso, si no entienden, en el mail de la cátedra o en la cátedra virtual. Bien. Les digo entonces... Profe, perdón, una consulta. Sí. Acabaste de decir que eran 2 bolillas, pero está la bolilla 46 también de factura de crédito. No, factura de crédito no la tomamos. Ah, genial, bárbaro. La factura de Gracias. crédito no ha tenido inserción en el mercado argentino y hasta que se cambió de factura conformada a factura de crédito y la verdad es que no tiene inserción. Después le podría explicar por qué no ha tenido el éxito esperado, porque se convierte en título ejecutivo y entonces no se acepta porque se le entregaría al cliente en la cuenta corriente mercantil un instrumento que tiene aparejado ejecución en sí mismo, etcétera, etcétera. No lo tomamos, no se preocupe. La orden de no pagar, entonces tiene como correlato necesario acompañar la denuncia del robo, del extravío o del hurto en sede policial, en el registro de las personas o en Poder Judicial. Hay que hacer la denuncia ante la UFI, ante el fiscal de turno que corresponda. ¿Por qué le digo registro de las personas? Porque si es un extravío, no lo toma policía ni lo toma Poder Judicial, lo toma Registro Provincial de las Nacional de las Personas, donde se puede hacer este tipo de denuncias, pérdida de documentos. Es una constancia de que hemos perdido el maletín, la cartera, la billetera, y ahí teníamos el DNI, el registro del conductor, las tarjetas de crédito, y además teníamos un cheque. Entonces, con esta constancia vamos al banco, tenemos 10 días corridos para poder hacerlo, vamos al banco, y el banco lo junta con la orden de no pagar y se completa el trámite. Ahora, en el medio puede ser que el portador legitimado desposeído quiera hacer la oposición. Entonces tiene la forma para poder decirle al juez, mire, no lo perdí, el cuenta correntista hizo la orden de no pagar, no lo perdió, me lo entregó a mí, lo tengo yo, y además, una torpeza muy habitual, me lo pagó con este recibo, con este remito, con esta factura, y me está ordenando la orden de no pagar, una torpeza que se suele cometer muy asiduamente para no pagar y que no tenga, porque no tengo fondos disponibles. Esas cosas no se hacen, muchachos, piénsenlo. Voy a comprar un par de zapatos, pago con cheque, me da el recibo y dice, por un par de zapatos marrones 42 con el cheque número tal y factura número tal. Me da la factura y el recibo correspondiente. Resulta que después voy al banco y le doy orden de no pagar. Una torpeza, porque va el zapatero, el comerciante, y dice, me pagó con este cheque, acá está el recibo y el remito. Se lo llevó. ¿Cómo va a dar orden de no pagar? Es muy habitual que esto suceda. Y a veces es muy difícil establecer la cadena de endosos, distintas cuestiones que impiden después la delimitación de la actuación penal, del juez penal o del fiscal de la UFI correspondiente. ¿Qué diferencia hay entre orden de no pagar y revocación? La revocación es la instancia que cumple el cuenta correntista después de vencido el plazo para presentar el cheque al cobro o para depositar, en donde se le dice al banco, revoco por vencimiento del plazo. Pero esto es posterior al vencimiento del plazo de vencimiento de presentación del cheque. Una cosa es orden de no pagar y otra cosa es revocación. Son dos situaciones distintas. Orden de no pagar es antes del vencimiento del plazo y la revocación es posterior al vencimiento del plazo. En el caso de la revocación hay una desidia, hay una negligencia o hay una omisión del portador legitimado en el cumplimiento de la carga de presentar el cheque al pago o depositarlo. Entonces ahí revoco para que no se pueda hacer efectivo, pero tengo que esperar que el cheque se cumpla el plazo de presentación.
Vamos a las modalidades del cheque. Modalidad del cheque. Clase y modalidad del cheque. Común, cheque postdatado, cheque en blanco, cheque de pago diferido. Hemos dado común, cheque de pago diferido, hemos dado cheque postdatado. Cheque en blanco. El cheque en blanco puede circular libremente hasta que venza y tenga que hacerse el depósito exactamente igual que la letra de cambio. Puede circular en blanco, puede hacer las mismas tres cosas que en la letra de cambio en blanco, pero al momento del vencimiento tiene que ser completado. Hay una diferencia con la letra de cambio en blanco, porque esta, al momento del vencimiento, tiene que ser completado la orden a quien va dirigido, porque es un típico título a la orden. En el caso del cheque, puede ser depositado al portador, pero como tenemos que firmarlo atrás para hacer efectivo el depósito a modo de recibo, obra a modo de orden. ¿Se entendió? Puedo depositarlo sin que se complete el campo que dice páguese este cheque a, eso lo puedo dejar en blanco. Pero como al depositarlo con la ventanilla lo tengo que firmar atrás y poner mis datos, obra a modo de orden. Entonces queda compensado, digamos, esa falta, ese espacio que no se completa, con la firma en el dorso, en el reverso del cheque. Cheque de pago diferido. Ya lo vimos. Vamos a cheque cruzado. Me quedan escasos 17 minutos. Cheque cruzado es el que, en el que se ponen dos barras paralelas en el anverso ángulo superior izquierdo del cheque. Supongamos que este es el cheque. En este ángulo superior izquierdo pongo dos barras paralelas. Si en esas dos barras paralelas no dice nada, el cruzamiento es general. ¿Qué significa cruzamiento? Que el cheque no puede ser cobrado en ventanilla y solo puede ser depositado. Es una restricción en la circulación del cheque. No puede ser cobrado en ventanilla, solamente puede ser depositado. Si además dentro de estas dos barras pongo un banco en especial, Banco Provincia, sucursal calle 12, solamente puede ser depositado en ese banco. Cruzamiento especial. Tiene exactamente la misma restricción. No puede ser cobrado en ventanilla, tiene que ser depositado, pero siendo especial solamente en esa sucursal. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Quién puede cruzar? El librador. Van a tener que estudiar efecto de tachar o borrar el cruzamiento. Si se tacha el cruzamiento, opta a la circulación del cheque y a su operatividad. Es decir, que no puedo dejar sin efecto el cruzamiento porque no lo puedo transformar en cheque común o en cheque de pago diferido sin cruzamiento. Lo inhabilito como cheque. Porque, ¿qué se me ocurre? Recibo un cheque cruzado, lo tacho y digo, voy y lo cobro. Bueno, esto no puede suceder. Lo inhabilito como tal. Si le tacho lo que está escrito adentro, ocurre lo mismo. Porque he tratado de convertir un cruzamiento especial en uno general. Opta a la circulación del cheque. Cheque certificado. Es la posibilidad que tiene el cuentacorrentista o cualquier endosante de pedirle al banco que certifique la existencia de fondos. El banco lo va a certificar, va a
el monto por el que certifica, que por supuesto tiene que estar expedito en la cuenta o autorización para girar en descubierto, lo separa de la cuenta y lo deposita en una cuenta especial que abre el banco a ese solo fin durante 5 días, para que se pueda cobrar por quien disponga el librador durante 5 días. Si en esos 5 días ocurre concurso, quiebra, embargo, esa certificación del cheque resulta inoponible, queda a salvo de cualquier contingencia patrimonial del librador o del endosante que pidió la certificación. Si en esos 5 días no se cobra, se pierde la certificación, el monto vuelve a la cuenta común, de cuenta correntista del cliente, pero el cheque sigue valiendo como tal. ¿Se entendió? Cheque certificado. Cheque imputado es el que puede hacer el librador o cualquier endosante en el reverso del cheque, en el dorso del cheque, para darlo en pago de una obligación determinada. Entonces pongo, para pagar el alquiler del departamento de calle 41, 1290, sexto A de La Plata. ¿Qué hago con esto? Lo causo a modo de recibo. Pero el banco no tiene ninguna responsabilidad cambiaria si no se cumple con la imputación del cheque. Es decir, si después lo cobra otra persona y con eso no se da, o esa misma persona, y no se da recibo por el pago del alquiler que dispuso el cliente del banco, el banco no tiene responsabilidad cambiaria. ¿Se entendió? Es una forma de causarlo, de intentar obtener un recibo que no me va a dar el co-contratante, que yo lo hago a modo de cláusula predispuesta. El cheque para acreditar en cuenta es una operación bancaria que no permite el cobro del cheque en ventanilla, solamente es para depositarlo en una cuenta en donde ambas partes, acreditante y acreditado, van a ser asientos contables, pero no está permitido el cobro del cheque en ventanilla. No se puede cobrar. Le pongo arriba cheque para acreditar en cuenta y el cajero sabe que no lo puede pagar. Solamente será a través del clearing y a través de... Y esto va a servir para que en la cuenta corriente mercantil entre esas dos personas, ese monto sea compensado para obtener el balance posterior. Cheque para acreditar en cuenta. Responsabilidad de los bancos por último. Miren que voy como los bomberos, esto da para 3 o 4 clases cheques, ¿no? Pero es última clase, así que voy como la partera. Responsabilidad de los bancos. Van a ver en la OPACI 2 que van a establecerse las responsabilidades del banco y las responsabilidades de cuenta correntista. Primera cuestión. Segunda cuestión. El banco va a responder exclusivamente frente al cuenta correntista, a su cliente o a terceros, siempre y cuando exista el cumplimiento de las formalidades tasadas por la OPACI 2 y siempre y cuando existan fondos suficientes en la cuenta de autos. Por ejemplo, para acreditar en cuenta o cheque imputado no tiene ninguna responsabilidad si luego entre las partes no se cumple con el fin deseado, con el fin buscado. Es una cuestión extracambiaria y no puede ser reclamado al banco ningún tipo de indemnización. Una cuestión interna entre su cliente y un tercero o clientes del banco, pero no es imputable el banco por ninguna omisión a estos supuestos o modalidades de cheque. El banco no es girado. Y cualquier referencia a la aceptación se tendrá por no escrita. Rechazo del cheque dice responsabilidades exclusivas y concurrentes.
Si no se puede determinar la responsabilidad de quien obró negligentemente en la circulación del cheque, son solidariamente responsables el banco, el tercero y el cuentacorrentista. Y se reparten no, perdón, no son solidariamente responsables. Perdón, ¿eh? El juez determinará el grado de responsabilidad de cada uno frente al reclamo. Olvídense, no dije solidariamente. Existe mancomunación y además el juez imputará el grado de responsabilidad que le corresponde a cada uno una vez que advierta cuál ha sido el grado de omisión o de irresponsabilidad de cada uno. Los bancos nunca tienen responsabilidad, acuérdense de esto. Los bancos suelen tener actitudes que son leoninas, tienen tasas de interés a veces que son realmente descabelladas, suelen cobrar rubros que no corresponden, sobre todo en la verificación de créditos en el concurso preventivo o en la quiebra, porque tratan de cobrar rubros que no corresponden. Profesor, una pregunta. O suman, permítame, o suman intereses que exceden el plazo que está previsto en la ley de quiebras. Por ejemplo, los intereses en la ley de quiebra hasta la fecha de presentación en concurso preventivo o hasta el auto de quiebra. ¿Y los bancos qué hacen? Suman los intereses hasta la fecha del cierre de la cuenta o hasta el momento de la verificación de crédito. Si no se da cuenta el concursado o el fallido, no se da cuenta el síndico, pasa. Y la diferencia puede ser muy importante. Dígame. En este caso que usted acaba de describir, ¿tampoco hay responsabilidad del banco? ¿En cuál? En el caso del rechazo del cheque. Si está mal rechazado, sí hay responsabilidad del banco. Está mal rechazado. Por ejemplo, rechaza mal porque cree que no hay fondos suficientes. Se me está acabando la sesión, ¿eh? No tengo más carga. Si ha rechazado mal el cheque, tiene responsabilidad cambiaria y se le puede reclamar daños y perjuicios. ¿Se entendió? Sí, profesor. Miren que ya no tengo más, no tengo video, ¿eh? Bueno, para culminar, les pido por favor, estudien, mándenos las preguntas que quieran a la página o al mail de la cátedra. Vamos a estar todos los docentes el día del parcial. El recuperatorio del parcial obra también a modo de coloquio, para los que tuvieran que rendir coloquio por alguna cuestión pendiente del primer parcial, y el parcial será en el modo que ya saben que están acostumbrados. Así que tomo nota de esto del tiempo adicional que me están pidiendo porque lo considero atendible, ¿sí? Muy bien, vayan a estudiar. Nos vemos la próxima. Gracias, profesor. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau.